Bon dia, bonicos, què tal? Heu descansat? ¿Cómo fue ayer nuestro primer día de Pascua joven apuesta por ti, cada uno desde casa? Esperemos que fuera una oportunidad para darle un par de vueltas a la cabeza, para reconsiderar actitudes que estamos teniendo y para acercarnos un poquito más a ese Jesús que tanto apuesta por cada uno de nosotros. Es toda una oportunidad que podamos seguir en esta Pascua joven, y hoy lo hacemos en este Viernes Santo en el que descubrimos que la apuesta de Jesús es una apuesta de verdad. No eran palabras huecas cuando él decía que lo más importante en la vida es amar, porque supo llevarlo adelante incluso en el sufrimiento, incluso en esa muerte en cruz que hoy vamos a poner en el centro. Es la apuesta de Jesús que demuestra cuando lo descubrimos muriendo por amor en esa cruz. Eso es lo que hoy vamos a poner de relieve. Y vamos a descubrir cómo Jesús muere en la cruz de la misma manera en que ha vivido. Él morirá sirviendo, Él morirá perdonando, Él morirá acogiendo, Él morirá confiando plenamente, como nosotros estamos invitados a vivir nuestra vida. Y Él nos demuestra que ese estilo de vida se puede mantener incluso en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad. Hoy se nos plantean muchísimas preguntas, porque claro, esa apuesta que Jesús hace en la cruz, ¿por qué nos cuesta tanto hacerla a nosotros? ¿Qué resistencias, qué dificultades ponemos para no amarnos a nosotros mismos, no amar a los demás como realmente podemos? ¿Por qué nos quedamos a medio camino? ¿Por qué tantas veces nos cuesta salir de nuestra comodidad, salir de nuestra mala gana? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer esas apuestas de amor? ¿Es realmente el amor lo que queremos hacer en nuestra vida? ¿Es el amor algo más que el sentir esa sensación agradable del cariño que fluye? ¿O es el amor más una apuesta por entregarnos, aunque el sentimiento de romanticismo, el sentimiento de esas maripositas en el estómago no lo tengamos? Son preguntas que hoy nos podemos hacer y que pueden ayudarnos a mejorar y a crecer en esas apuestas por nosotros mismos, por los demás y por Dios que estamos invitados a hacer. Hoy tendremos la cruz de Jesús en el medio. Es el gran signo de hoy. Y te invitamos a que tú puedas hacer lo mismo en casa, en esa imagen de Jesús que tú que pusiste ayer en tu habitación, en ese rinconcito especial. Te invitamos a que le añadas una pequeña cruz, pero que tiene que tener una característica especial. Es que no ha de tener un Cristo en ella, porque el Cristo ya lo tienes en esta imagen. Por lo tanto, esa imagen la puedes coger o la puedes hacer tú mismo. Cogiendo sencillamente con el material que puedas tener en casa, la atas dos pequeños palos, dos pequeñas cosas alargadas y las unes y las pones ahí, junto a la imagen de Jesús, para que Él te recuerde que esa apuesta es una apuesta que a veces cuesta, que tiene su momento de cruz, pero que gracias a su ejemplo y gracias a el amor que Él nos dirige cada día, podemos llevarla adelante. Hoy, como el día como el de ayer, después de estos buenos días, a lo largo del día sabes que tendrás tu momento de reflexión y momento de grupo. Ya te dirán cómo nos organizamos. A las 5 de la tarde tendremos la celebración de la muerte del Señor. Es una celebración muy especial, es una celebración muy sobria, muy sentida, que tiene mucha profundidad, pero no es la celebración más alegre del año, evidentemente. En ella te invitamos a que nos podamos sentir como comunidad, que miramos atónitos cómo Jesús se entrega por entero y nos invita a hacer con nuestra vida lo mismo. Esperamos que puedas tener un buen día, que realmente te ayude a remover por dentro esas motivaciones de apuestas que Jesús nos invita a tener, y que descubramos cómo esas apuestas por el amor nosotros podemos ir teniéndola, a descubrir esas
dificultades, esas resistencias que tenemos, puede ser una auténtica oportunidad si realmente te dejas llevar por esta Pascua 2020 en casa, apuesta por ti. Y te dejamos ahora con este pequeño momento de oración. Jesús, amigo de todos, que no dudas en entregarte con amor, incluso en el dolor y la debilidad. Tu apuesta por nosotros es clara. Tú sabes que la vida solo tiene sentido en el amor y nos lo demuestras. Gracias por abrirnos este camino y ayudarnos a apostar con alegría por la entrega. Que descubramos que lo que no se da, se pierde. Que nuestra vida sea, como la tuya, una apuesta decidida por cada uno de nosotros y por los demás. Amén. Que tingues un bon dia, força i endavant.